Y realmente es impresionante leer en la carta a los Efesios y el lugar en el que estáis ahora leyendo como iglesia el capítulo 5, lo que hemos estado leyendo antes. Esta es una carta, y supongo que lo habéis visto, muy especial, porque era como una carta que era circular, que querían que fuese por todas las iglesias, no solamente a Éfeso, y es un poco como la base de lo que nosotros tenemos. Por eso habla de que tenemos todas las bendiciones espirituales y repite una y otra vez una frase que supongo que lo habréis visto y es genial y la deberíamos tener subrayada en nuestra Biblia, que es en Cristo. Todo, absolutamente todo lo que tenemos es en Cristo, por medio de Él. Y claro, aquí cuando llega el capítulo 5, tal como hemos leído, y nos habla de ser imitadores del Señor, de ser imitadores de Dios, nos dice que esa clave de vivir en Cristo es sencillamente porque Él nos amó y se entregó por nosotros. Y siempre que habla en el Nuevo Testamento sobre el amor de Cristo, habla también sobre la entrega, porque nos está diciendo que el amor de Dios no es solamente un amor de palabras. Si tú amas pero no te entregas, es solamente palabras, solamente estás hablando de amor, pero no sirve de nada. Y es además esa entrega, porque no es solo entrega. Si tú te entregas pero no amas, era lo que le pasaba a los escribas y fariseos, a los maestros de la ley en el tiempo de Cristo, que hacían muchas cosas, mucho trabajo, pero no amaban. Eso lleva al orgullo. Entonces, me encanta que siempre que habla del Señor Jesús menciona las dos cosas. Nos ama y se entrega. Y ese es el ejemplo para nosotros. Amar a todos y entregarnos a todos. Y entonces nos habla de lo que era nuestra vida antigua, de cómo vivíamos antes y cómo quien transforma nuestra vida es el Espíritu de Dios. Y llega a esa clave en el capítulo 5 y el versículo 18, cuando nos dice que la vida cristiana se resume, por decirlo de alguna manera, en que el Espíritu de Dios nos llene por completo, que transforme absolutamente nuestra vida. Y como vamos a ver, es algo trascendental, porque es el Espíritu de Dios nuestro abogado dentro de nosotros. El Señor Jesús es nuestro abogado en el cielo, el que nos defiende de cualquier tipo de ataque, pero el Espíritu Santo es el abogado dentro de nosotros que nos defiende de cualquier cosa que quiera vencernos, incluso que nos defiende a veces hasta de nosotros mismos, que nos ayuda, como vamos a ver, y sobre todo como vamos a ver en nuestra relación con el Padre y con el Señor Jesús, en cuanto a nuestra relación de adoración también. Porque Dios es perfecto y es inmensamente feliz. Y de lo que es su carácter, Él es inmensamente feliz precisamente por eso, porque es un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si recorres toda su palabra, toda la Biblia, vas a ver que siempre el Padre quiere glorificar al Hijo, el Hijo quiere glorificar al Padre, el Espíritu Santo está para glorificar al Padre y al Hijo. La clave de la felicidad, por decirlo en un concepto nada teológico de Dios, está en que siempre está buscando la gloria de otra persona. Y eso ya nos enseña mucho a nosotros. Porque la clave de nuestra felicidad en la vida, contrariamente a lo que el mundo piensa, es buscar la gloria de las demás personas. El que las demás personas realmente puedan sentirse bien, que puedan honrar a Dios. Y por eso llega ese versículo y nos dice que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y por eso, al principio de todo, nos habla de que esa clave de que el Señor es el Señor, de que Jesús es el Señor, solamente puede ser por medio del Espíritu Santo. Y me impresiona que cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, lo he dicho muchas veces y otros hombres y mujeres de Dios lo han dicho en el Antiguo, deberíamos llamarle los Hechos del Espíritu Santo, porque es realmente Él el que va haciendo todo, el que va llenando la vida de los discípulos, de las mujeres que estaban con ellos, de la primera iglesia, aún con todos sus defectos, y están llegando a todas partes proclamando el Evangelio. Tanto es así que al final del primer siglo, incluso los historiadores los que dan las cifras más bajas nos dicen que al final del primer siglo había más de 500.000 de cristianos en el Imperio Romano, a pesar de toda la persecución, porque eran personas
que vivían guiados por el Espíritu Santo. Y cuando leemos y vemos lo que hacía la primera iglesia, no hacían nada sin orar, no daban un paso sin buscar la voluntad de Dios, no se movían en absoluto sin pedir al Espíritu de Dios que les guiase. Y por eso reconocían el señorío de Cristo en sus vidas. Pero al llegar ahí, a Efesios 5:18, y nos dice ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos recordar algunas cosas. Y enseguida vais a ver qué tiene que ver eso también con nuestra adoración, con el estar en la presencia del Señor. Esa frase literalmente es muy difícil de traducir cuando habla ser llenos del Espíritu de Dios, porque está en imperativo, así que es algo que Dios nos pide, pero también está en un tiempo pasivo, en el sentido de que es Dios el que nos va llenando. No se trata de que nosotros seamos muy buenas personas, sino que nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios y llenar por el Espíritu de Dios. Y es un tiempo continuo. No quiere decir que sea una experiencia en la vida, sino que es algo que tenemos que vivir siempre, todos los días. En todos los momentos, como decir, Espíritu de Dios sigue llenándome porque Él sigue trabajando en nuestra vida. Y me encanta que lo primero que dice después de ser llenos del Espíritu Santo, ¿os acordáis que lo leímos todos juntos? Es, cuando sois llenos del Espíritu Santo, una consecuencia, por eso está en gerundio, hablando entre vosotros con himnos, cánticos y salmos y con cánticos espirituales. Porque cuando amas a Dios y cuando el Espíritu Santo te llena y cuando descubres quién es Dios, lo veíamos ayer en el grupo de alabanza, y descubres la belleza de Dios, no puedes dejar de hablar de Él. Es imposible dejar de hacerlo, de la misma manera que es imposible dejar de hablar de la persona que amas, o de cuando amas a tu familia, o incluso cuando amas algo en la vida. A veces yo digo en broma, y le digo a alguno de mis amigos que puedo llegar a conocer a una persona, si tengo una comida con esa persona, puedo llegar a conocer qué es lo que ama, porque es de lo que me va a hablar en ese momento. El Señor Jesús lo dijo, ¿os acordáis? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si una persona está hablando mucho de algo, de sus negocios, es una persona que ama los negocios. Si habla de su familia, es que ama a su familia. Si habla de lo que sea, está demostrando su amor. Lo que la Biblia nos dice es que cuando el Espíritu de Dios nos llena, la reacción normal es hablar de Él. Es cantar. Hay una frase de un amigo mío que escribió en un libro que dice, si no te gusta cantar, ¿para qué quieres ir al cielo? Él lo dice un poco medio en broma, pero en cierto modo está llegando a algo que es la esencia de nuestra relación con Dios, porque cuando amamos a alguien, ¿qué es lo primero que hacemos? Cantamos. ¿Quién de nosotros, los que estamos casados, no le ha hecho una canción a su mujer, o la mujer a su marido, o a sus hijos? ¿Quién de los hijos no hace una canción a sus papás? ¿Quién incluso, viendo hasta partidos de fútbol y de deportes, no ha estado abrazado con no sé quién a su lado que ni lo conoce cantando un gol o lo que sea? ¿Os dais cuenta? Todos adoramos a alguien y la reacción cuando el Espíritu de Dios nos llena es, sin ninguna duda, cantar. Es alabar, es adorar. Es expresar lo que hay dentro de nuestra vida, de nuestro corazón. Y esa es la razón por la que muchas veces, incluso esa discusión que a veces tenemos, pues ¿qué es más importante, adorar o evangelizar? Son discusiones que las ponemos nosotros mismos, que no existen en la Biblia. Porque cualquier persona que adora quiere hablarle a los demás de Dios a quien adora. Va a evangelizar, no puede vivir encerrado en un lugar adorando a Dios sin expresarlo, sin decírselo a los demás. Y cualquier persona que evangeliza va a buscar a Dios y va a querer adorarle porque su corazón quiere hablarle a los demás de aquel a quien ama, a quien adora. Por eso nos dice ser llenos del Espíritu de Dios, porque eso es lo que el Espíritu de Dios hace dentro de nosotros. Y fijaos que la segunda consecuencia es dar gracias en todo. Y normalmente, a veces no nos damos cuenta que la adoración y la alabanza y nuestra relación con Dios tiene que ver también con agradecer. Y es curioso porque nuestro enemigo, y a veces no sé si nosotros mismos solos ya nos valemos para crear situaciones ficticias y comprender o intentar comprender cosas que no tienen mucho sentido. Y a veces espiritualizamos las cosas que no debemos espiritualizar y las que son espirituales no las tomamos como espirituales.
Porque cuando la Biblia habla sobre agradecer, sabe muy bien lo que dice. Porque la raíz del pecado, la raíz de nuestro pecado no fue el orgullo. Pablo lo explica de una manera perfecta en Romanos capítulo 1. No fue nuestra rebeldía. La raíz de nuestro pecado fue no agradecer a Dios. Dios nos lo dio absolutamente todo, todo. Y solamente dejó un detalle para que pudiéramos ejercer nuestra libertad. Un árbol muy sencillo. Imagínate, en el paraíso, miles de plantas y árboles diferentes, pero solo uno para que pudiéramos ejercer nuestra libertad. ¿Y sabes lo que hicimos nosotros? En lugar de agradecer todo el paraíso y los miles de bendiciones y sobre todo la relación con Dios personal, nosotros escogimos desobedecernos, rebelarnos. Le dimos la espalda a Dios. Y Pablo lo explica. Cuando no agradecemos, y eso es lo que me refería a espiritualizar las cosas, solo tenemos dos maneras de reaccionar en nuestra vida, y tiene que ver con ser llenos del Espíritu de Dios. Delante de cualquier situación, agradecernos o quejarnos. Agradecer, o quejarnos. Y siempre vamos a reaccionar de una de esas dos maneras. La manera que Dios quiere en nuestra vida y que hace que nuestra vida sea diferente es cuando agradecemos. La manera que nos destruye, que nos llena de amargura, que rompe las relaciones, no solamente con nuestra familia, con los más queridos, sino incluso con los demás, es cuando nos quejamos, cuando siempre encontramos quejas por todo. Y por eso, la tercera característica de ser llenos del Espíritu de Dios tiene que ver con la relación familiar. Pero esto lo dejo porque será el próximo domingo, si Dios quiere. Así que, porque es algo muy sencillo también, en ningún lugar vamos a demostrar más quién realmente somos, cómo el Espíritu nos llena, que en nuestra casa. Porque aquí podemos venir, podemos incluso tener una falsa apariencia en nuestro trabajo, pero cuando estamos en casa, cuando nos ven a todas horas y en todos los momentos, ahí se ve realmente quién somos cada uno de nosotros. Y por eso necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Y ahora, en los últimos minutos, ¿por qué ser llenos y por qué esa reacción de buscar al Señor y de proclamarle y de adorarle y de estar con Él? Porque sin el Espíritu de Dios no podríamos decirle a nuestro Dios, papá, que Él es nuestro Padre. Y a veces incluso cuando decimos esa frase hasta nos suena, no sé qué pensáis, pero nos suena hasta un poco raro llamarle papá a nuestro Dios. Pues es la palabra que el Señor usó, Abba. Y eso fue lo que le impresionó absolutamente a todos, no solo a los responsables de la religión, a los maestros de la ley, a los escribas y fariseos cuando el Señor Jesús oraba, sino también a sus propios discípulos, que les dijera, dirigiros, el Padre nuestro, la primera palabra es esa, Abba, papá, que estás en los cielos. Y es el Espíritu el que transforma nuestra vida para que podamos decirle eso a Dios. Y yo sé que a veces es difícil por si alguno ha tenido malas experiencias con sus padres, pero a nivel general, sé que hay excepciones, ¿verdad que realmente siempre nuestros padres es de lo mejor que nos ha pasado en la vida? Personas que Dios ha usado para que nosotros seamos quienes somos ahora, personas que nos escucharon, que nos amaron, que nos dieron todo. Y tenemos que elevar eso hasta lo máximo que puedas imaginar para recordar quién es tu papá, que está en los cielos, Dios mismo. Y eso es lo que Pablo habla cuando está escribiendo la carta a los romanos. De la misma manera, el Espíritu también nos ayuda en nuestra debilidad, porque a veces, y veis cómo tiene que ver con la adoración y la alabanza, a veces no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, Dios mismo está gimiendo por cada uno de nosotros, para que sepamos orar, no tanto porque nuestro papá no nos lo escuche, sino porque nosotros necesitamos saber lo que hay dentro de nuestro corazón. Y otra vez, no espiritualices eso en el mal sentido de la palabra. Sé que me entendéis y me vais a perdonar a este gallego raro que ha venido aquí. Pero en el sentido, ¿no os habéis sentido a veces que casi no sabes qué decir?
Que estás delante del Señor y dices, Señor, es que tú sabes lo que me está pasando y yo no sé qué decirte. Y es el Espíritu el que está gimiendo dentro de ti, te está ayudando y está diciendo, no te preocupes, tu papá en el cielo sabe exactamente lo que estás pasando. Y por eso, Él sabe cuál es el sentir del Espíritu y Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y una idea más, y quizás pueda ser la última, porque a veces no nos damos cuenta de lo que significa vivir en la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios proclamó todo lo que Él era, porque necesitaba que el pueblo viera lo que era no solamente parte de su carácter, sino, si era posible, todo su carácter, su santidad, su majestad, Él era todopoderoso, omnisciente, todas las características que Dios tiene. La única manera que el pueblo podía ver eso era que Dios se expresase de alguna manera. Y cuando Él se expresaba, el pueblo tenía miedo. Porque Dios es realmente alguien mucho más impresionante de lo que ni siquiera podemos imaginar. Entonces hubo un momento en el que Él hablaba al pueblo, lo hacía por medio de Moisés, ¿os recordáis? Y el pueblo mismo dijo, no, es mejor que Moisés vaya. Y era tal la belleza de Dios y su resplandor, que cuando Moisés estaba con él, sin él darse cuenta, todo su rostro resplandecía. Es una imagen muy bonita, no tenemos tiempo para hablar de eso, porque siempre que en el Antiguo Testamento habla de que Dios resplandece su rostro, es la misma frase en hebreo que construye para sonreír. Cuando el salmista canta y dice, Señor, que resplandezca tu rostro sobre mí, está diciendo, papá, sonríeme, que yo me dé cuenta que estoy haciendo las cosas bien, o como decía David, guíame hacer las cosas bien. Mira si hay alguna cosa que hago mal y háblame, pero por favor que tu rostro resplandezca. Y ellos se dieron cuenta. Y más adelante la presencia de Dios se reflejaba en lo que era el arca del pacto, el arca de la alianza, ¿os recordáis, os acordáis? Pero después, cuando se construye el templo, Dios de alguna manera se limita la expresión de su gloria en el templo, en aquel lugar. Porque Dios está en todos los lugares. Pero se manifestaba para que el pueblo lo entendiera en el templo. Esa es su promesa, yo llenaré de gloria esta casa. Y recordáis que incluso había una parte en el templo donde había un velo y más atrás estaba el lugar santísimo. Y ahí, en ese lugar, solamente el sumo sacerdote una vez en el año podía entrar allí. Porque la presencia de Dios era lo más impresionante que nadie podía imaginar. Pero un día, y esto tiene que ver con nuestra expresión y nuestro corazón delante de Dios, ¿os acordáis? El Señor Jesús fue a una cruz, Dios se hizo hombre. La frase que más veces repite el Señor Jesús una y otra vez al pueblo, ¿sabes cuál es? No tengáis miedo, no temáis. Y cuando el Señor está en la cruz entregando voluntariamente su vida, porque me impresiona cómo la Biblia va explicando todo, dice que inclinó su cabeza como dando permiso a la muerte y entregó su espíritu. Y la Biblia dice que el velo del templo se rasgó en dos. Dios le estaba diciendo a todo el mundo y sobre todo a su pueblo, ahora puedes entrar en el lugar santísimo. Y a partir de ese momento, Pablo lo argumenta en la carta, en la primera carta a los Corintios, para que no haya ninguna duda, en la iglesia más terrible que existía en el Nuevo Testamento, con problemas legales, entre ellos, con problemas de inmoralidad, siguiendo líderes. O sea, una iglesia que cuando vas leyendo todas las cosas, yo digo, yo no iría ahí ni de broma. Pero justo a esa iglesia, algunas de las profundidades más impresionantes de lo que somos, Dios las revela por medio de Pablo. Y les dice, vosotros sois ahora el templo del Espíritu de Dios. Así que, queridos hermanos, queridas hermanas, cuando Dios quiere mostrar su gloria, ahora la muestra en la vida de cada uno de nosotros. Y es mucho más de lo que imaginamos, con nuestros defectos y con nuestros problemas.
Porque ¿sabes lo que ocurrió en aquel momento, incluso en el pueblo de Israel? A veces las personas no nos damos cuenta. El velo del templo se rasgó, pero después siguieron todo lo que eran los sacrificios del templo hasta el año 70. Así que es seguro que el sumo sacerdote envió a todos los levitas a reconstruir ese velo. No se dieron cuenta de que Dios ahora se manifiesta dentro de cada uno de nosotros. Si las personas quieren ver la gloria de Dios, la van a ver en tu vida. Y por eso yo uso ahí una frase que sé que me entendéis, que era como si Dios hubiera permitido dos humillaciones en su historia, en la vida del Señor Jesús, al ser el hombre siervo, no por ser hombre, pero sí por hacerse siervo de todos. ¿Y creéis o no que también es una humillación lo que nosotros muchas veces somos, cómo vivimos? Pero a Dios no le importa. Sigue queriendo reflejar su gloria en la vida de cada uno de nosotros. Y sigue amándonos. Y sigue sintiéndose, y lo siento que no, es imposible hablar de una manera correcta teológicamente de esto, pero sigue sintiéndose orgulloso, entre comillas, de sus hijos. Y recuerdas cuando el libro de Job, Dios habla de Job y le dice, no solamente al diablo, sino a todos los principados y potestades, fijaos en mi hijo Job. Pues ahora, de una manera que yo no puedo comprender, ni puedo explicar, y dudo que alguien pueda comprenderlo, Dios ve a cada uno de nosotros y dice, mira mi hijo, mira mi hija, yo soy su papá. Y Dios sigue manifestando su gloria en cada uno de nosotros. Por eso ser lleno del Espíritu de Dios transforma nuestra vida y la vida de nuestra familia. Por eso ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver con vivir lleno de poder. En el Antiguo Testamento se hablaba del fuego de la adoración. Ahora ese fuego es la vida de cada uno de vosotros, de cada uno de nosotros cuando honramos al Señor. Cuando vivimos con nuestros defectos, porque ninguno de nosotros es perfecto, pero le estamos pidiendo continuamente al Espíritu de Dios, lléname, transfórmame, porque yo quiero honrarte en todas las decisiones que tomo, en todas las cosas que hago, y porque ser lleno del Espíritu de Dios. Esta es la gran sorpresa, y con lo que me gustaría terminar, lleva fruto. Porque sabes, incluso en aquella iglesia en Corinto, y no somos mejores en el día de hoy, incluso en la iglesia del primer mundo, lo único que nos importa son los dones, lo extraordinario, las cosas, las personas que predican, que cantan muy bien, que evangelizan mucho, muchas cosas que vemos que aparentemente son dones, y no nos damos cuenta que cuando el Espíritu de Dios nos llena, en donde se ve, no es en los dones, sino en el fruto. Los dones son un regalo, y Pablo se encarga de decirlo más adelante, en la misma carta a los Efesios, a la iglesia. Así que cualquier don que yo pueda ejercer es un regalo para vosotros. Cualquier don que tú puedas ejercer es un regalo para ayudarme a mí. Pero el fruto del Espíritu es el resultado de ser lleno del Espíritu de Dios. Así que cuando las personas ven la gloria de Dios en tu vida, ¿sabes lo que ven? Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y ser lleno del Espíritu de Dios como iglesias que cuando conozcan las personas que no son del Señor fuera en el barrio donde estáis cada uno en vuestra familia, la iglesia en Camarma, pues sí sepan de todo lo que hacéis, vuestro trabajo, las cosas que hacéis, eso es bueno. Pero que antes que ninguna otra cosa piensen, es una iglesia donde hay amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, porque ese es el fruto del Espíritu. Y por eso nosotros reflejamos, no solamente cuando adoramos al Señor, sino en todos los momentos, su gloria. Personas imperfectas, pero recuerda lo que fue trascendente, el cambio trascendente en la vida de prácticamente no solo Europa, sino después todo el mundo, cuando surgió la Reforma. Y es curioso porque fueron incluso los músicos los que acunaron esa frase en latín, coram Deo, en la presencia de Dios.
todo se hace en la presencia de Dios. Y cuando estás en tu casa, cuando estás estudiando, cuando estás trabajando, cuando estás hablando con los vecinos, cuando estás ayudando, Dios está contigo. Dios está reflejando su gloria en tu vida. Él ya no está hablando a la gente que vayan a un templo, a un lugar, para ver su gloria. Él ya no dice en el Nuevo Testamento, voy a llenar de gloria mi casa. Está diciendo que va a llenar de gloria tu vida. Vasos imperfectos, rotos. En la segunda carta a los Corintios, Pablo lo explica de una manera absolutamente sublime en el versículo 5. Pero al fin y al cabo, vasos que Dios usa para mostrar su gloria. Vamos a inclinar nuestra cabeza y terminar orando. Dejar solo un minuto para que le agradezcas al Señor que su Espíritu sea el que siempre controle absolutamente tu vida y que le digas, Señor, yo quiero ser lleno de tu Espíritu, pero no en este momento, sino siempre, en todos los momentos. Y que le digas, me encantaría que mi vida, la vida de mi familia, la de mi iglesia, fuera conocida por ese fruto: amor, gozo, paz, paciencia, y que seamos capaces siempre de adorarte y alabarte, adorar y alabar a Dios en todos los momentos de nuestra vida.